Habitantes invisibles. Mi nombre es Andrés, y hasta hace unos meses vivía en una antigua casa familiar que había pertenecido a mi bisabuela. Se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo rural, un lugar que había visto mejores días. La casa tenía más de 100 años y estaba llena de los recuerdos y objetos de varias generaciones. Siempre pensé que ese lugar tenía un encanto especial, pero pronto descubriría que también guardaba oscuros secretos. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. La primera vez que noté algo extraño fue una mañana cuando encontré la puerta de la despensa abierta. Estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. No le di mucha importancia, pensando que quizás me había olvidado. Pero las pequeñas cosas continuaron sucediendo, objetos cambiaban de lugar, luces parpadeaban sin razón aparente y escuchaba susurros ininteligibles en las habitaciones vacías. Una noche, después de un largo día de trabajo, me acomodé en la sala para ver televisión. El viento soplaba fuerte afuera y la casa crujía y gemía como solía hacer durante las tormentas. De repente, la luz se fue, dejándome en completa oscuridad. Me levanté para buscar una linterna cuando escuché lo que parecían risas, suaves y maliciosas, provenientes de la cocina. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me dije a mí mismo que debía ser el viento jugando con mi mente. Al llegar a la cocina, encontré todos los cajones abiertos y su contenido esparcido por el suelo. No podía entender cómo había sucedido. Cerré todo y me aseguré de que no hubiera nadie allí. Volví a la sala, sintiéndome inquieto, pero tratando de mantener la calma. Los días siguientes, los sucesos extraños se volvieron más frecuentes. Mi gato, Tomás, se negaba a entrar a ciertas habitaciones y se escondía bajo la cama, maullando nerviosamente. Comencé a tener pesadillas, sueños vívidos en los que pequeñas figuras oscuras se movían alrededor de mi cama, susurrando en un idioma que no podía entender. Decidí investigar un poco sobre la historia de la casa y consulté los viejos diarios de mi bisabuela. Descubrí que ella también había tenido experiencias similares y había mencionado la presencia de duendes que habitaban en la casa. Según sus escritos, estos seres eran traviesos y a veces maliciosos y habían sido parte de las leyendas locales durante generaciones. Los describía como pequeños, con ojos brillantes y sonrisas retorcidas, siempre escondiéndose en las sombras. Una noche, mientras leía uno de los diarios, escuché un ruido fuerte proveniente del ático. Era un lugar al que rara vez subía, ya que estaba lleno de viejos trastos y recuerdos acumulados. Armado con una linterna, subí las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio de la casa. Al abrir la puerta del ático, una ráfaga de aire frío me golpeó y la linterna titiló. En la penumbra, vi pequeñas figuras moviéndose rápidamente, desapareciendo entre las cajas y los muebles viejos. La linterna se apagó de repente, dejándome en la oscuridad. Sentí un montón de pequeñas manos que me rozaban, tiraban de mi ropa y susurraban cosas incomprensibles. El miedo me paralizó por un momento, pero logré encender la linterna de nuevo y bajé corriendo las escaleras, cerrando la puerta del ático de golpe. El siguiente día, fui a la biblioteca del pueblo para investigar más sobre las leyendas de los duendes. Encontré varios relatos de personas que habían tenido encuentros similares. Algunos decían que los duendes eran espíritus guardianes del hogar, mientras que otros los describían como seres malignos que disfrutaban torturando a los humanos. La mayoría de las historias coincidían en que no se les debía provocar y que a menudo se aplacaban con ofrendas de comida y pequeños objetos brillantes. Decidí intentar dejarles una ofrenda. Puse un plato de leche y unas monedas doradas en el ático, esperando que esto calmara a los duendes. Esa noche, no escuché ningún ruido, y por primera vez en semanas, dormí tranquilamente. Al día siguiente, encontré el plato vacío y las monedas desaparecidas. Pensé que tal vez había funcionado, pero pronto me di cuenta de que había sido un error. Los sucesos extraños regresaron, esta vez con más intensidad. Escuchaba risas en las paredes, veía sombras moviéndose en los rincones de mi visión y el ambiente en la casa se volvió más pesado y opresivo. Tomás desapareció un día y nunca volví a verlo.
La desesperación comenzó a apoderarse de mí. No podía vivir con el constante miedo y la sensación de ser observado. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en el pecho. Abrí los ojos y vi a uno de los duendes sentado en mi pecho, mirándome con sus ojos brillantes y una sonrisa cruel en su rostro. Intenté moverme, pero no pude. La criatura comenzó a hablar en un tono bajo y susurrante, sus palabras llenas de veneno y burla. Sentí un dolor agudo, como si miles de agujas perforaran mi piel. Desperté gritando, y vi que mi cuerpo estaba cubierto de marcas rojas y moretones. Sabía que no podía quedarme más tiempo en la casa. Empaqué lo que pude y me mudé a la ciudad, dejando atrás la casa de mi familia y los oscuros habitantes que la infestaban. Vendí la propiedad a una pareja joven que parecía emocionada por la historia y el encanto antiguo de la casa. Desde entonces, he intentado reconstruir mi vida, pero los recuerdos y las cicatrices de esa experiencia me persiguen. He consultado a terapeutas y he intentado racionalizar lo que ocurrió, pero en el fondo, sé que los duendes eran reales. Son seres antiguos, llenos de malevolencia y con un profundo resentimiento hacia los intrusos. Ocasionalmente, recibo noticias de la pareja que compró la casa. Al principio, me contaron sobre pequeños incidentes que les parecían curiosos, pero con el tiempo, las historias se volvieron más oscuras. Han empezado a experimentar los mismos fenómenos que yo viví, objetos que desaparecen, luces que parpadean y risas que resuenan en la oscuridad. Intenté advertirles, pero no quisieron escucharme. Ahora, temo por ellos, sabiendo lo que se avecina. Aunque estoy lejos de la casa, a veces, en la quietud de la noche, puedo escuchar susurros y risas lejanas. Me pregunto si los duendes me siguen, si algún día vendrán por mí de nuevo. La realidad es que, aunque huí, nunca podré escapar del todo de los habitantes invisibles de la casa de mi familia. Su maldición es eterna y estoy condenado a vivir con el terror de saber que, en cualquier momento, podrían regresar para reclamar su venganza. Con cada día que pasa, me vuelvo más paranoico, observando las sombras y escuchando los susurros que parecen rodearme. Sé que no puedo contarle esto a nadie sin ser considerado loco. Pero si estás leyendo esto, ten cuidado con las casas antiguas y los secretos que esconden. A veces, las historias y las leyendas tienen más verdad de la que queremos admitir, y los duendes, aunque pequeños, pueden ser los más grandes horrores que puedas imaginar. La venganza de los duendes. Mi nombre es Samuel, y aunque me cuesta aún hablar de esto, siento que debo contar lo que sucedió. Vivo en una pequeña aldea en las montañas del norte, un lugar donde las leyendas y las supersticiones corren tan profundamente como los ríos que serpentean a través de los valles. Siempre pensé que eran solo eso, historias para asustar a los niños. Pero un verano, todo cambió para mí. Era junio de 2018, y yo acababa de cumplir 30 años. Decidí pasar un tiempo en la cabaña de mis abuelos, un lugar al que no había ido desde que era niño. La cabaña se encontraba al borde de un denso bosque, un lugar que siempre había sido objeto de rumores y cuentos de los ancianos del pueblo. Se hablaba de seres diminutos que vivían allí, duendes que protegían el bosque y que castigaban a aquellos que se atrevían a perturbar su paz. La primera noche en la cabaña fue tranquila. Me sentí relajado, disfrutando de la calma y el silencio que rara vez encontraba en mi vida cotidiana. Sin embargo, al día siguiente, comencé a notar cosas extrañas. Desaparecían objetos pequeños como llaves y monedas, y los muebles parecían moverse de lugar durante la noche. Al principio, lo atribuí al cansancio y al aislamiento. Pensé que quizás estaba imaginando cosas. La segunda noche, los extraños sucesos se intensificaron. Me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Mi piel se erizó y, con una mezcla de miedo y curiosidad, encendí la linterna. No vi a nadie, pero el ambiente se sentía pesado, como si algo invisible estuviera acechándome. Intenté volver a dormir, pero los ruidos persistían, risitas, susurros y el sonido de pequeños pasos correteando por la cabaña.
A la mañana siguiente, encontré un círculo de pequeñas huellas en el suelo polvoriento de la cocina. No eran de ningún animal que conociera y estaban dispuestas en un patrón que parecía deliberado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recordé las historias de los duendes, pero me negaba a creer que fueran ciertas. Decidí explorar el bosque cercano, buscando alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Al adentrarme en el bosque, noté que la naturaleza parecía más viva y vibrante que nunca. Los árboles susurraban con el viento y el canto de los pájaros era casi ensordecedor. Pero, a medida que avanzaba, el ambiente cambió. El aire se volvió más frío y una extraña neblina comenzó a formarse alrededor de mí. Me encontré frente a un claro que nunca había visto antes y en el centro, un antiguo círculo de piedras cubierto de musgo. Me acerqué al círculo y noté pequeñas figuras talladas en las piedras. Parecían representaciones de duendes, con ojos grandes y orejas puntiagudas. Una sensación de inquietud me invadió, pero antes de que pudiera alejarme, escuché un susurro: «Te hemos estado esperando». Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Solo el eco de mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. Esa noche, regresé a la cabaña, decidido a dejar el lugar al amanecer. Pero los duendes tenían otros planes. Me despertaron con una fuerza invisible que me sujetaba a la cama. No podía moverme ni gritar. Los vi entonces, pequeños seres con ojos brillantes y sonrisas malévolas, rodeándome. Comenzaron a hablar en un idioma que no entendía, y su tono era burlón y amenazante. Sentí un dolor agudo en mis extremidades, como si me estuvieran pinchando con agujas invisibles. Cuando finalmente me soltaron, mi cuerpo estaba cubierto de pequeñas heridas y moretones. Los duendes desaparecieron en la oscuridad, riéndose y susurrando. Sabía que no me dejarían ir tan fácilmente. Desesperado, busqué en los viejos libros de mi abuelo, esperando encontrar alguna solución. Encontré una referencia a una antigua tradición para apaciguar a los duendes: debía dejarles una ofrenda de alimentos y objetos brillantes en el claro del bosque. Con todo lo que pude reunir, me dirigí al claro al amanecer. Colocando cuidadosamente la ofrenda en el círculo de piedras, recité las palabras que había encontrado en el libro. Sentí una presencia a mi alrededor, observándome. Terminé la ceremonia y me retiré lentamente, esperando que los duendes aceptaran mi ofrenda y me dejaran en paz. Pero no fue así. Esa noche, los ruidos y las risas volvieron, más fuertes y amenazantes. Me encontré rodeado de sombras y figuras que se movían en la oscuridad. Sentí un frío intenso y un dolor creciente en todo mi cuerpo. Los duendes no se contentarían con una simple ofrenda, querían algo más. Quería gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Fue entonces cuando comprendí que no había escapatoria. En un último esfuerzo por sobrevivir, intenté abandonar la cabaña y el bosque. Conduje frenéticamente por el camino de tierra, pero sentía que algo me seguía. Los árboles parecían cerrarse sobre mí y las luces del coche comenzaron a parpadear. Justo cuando pensaba que estaba fuera de peligro, el coche se detuvo abruptamente. El motor murió y un silencio sepulcral cayó sobre el bosque. Salí del coche, temblando de miedo. Sentí una presencia detrás de mí y cuando me giré, vi a los duendes, sus ojos brillando con una furia intensa. Comenzaron a avanzar hacia mí, sus risas llenas de una malicia indescriptible. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando de vuelta al bosque. Caí al suelo, y la última imagen que recuerdo es la de los duendes acercándose, sus rostros retorcidos en una mueca de victoria. Sentí un dolor agudo y luego, la oscuridad. Cuando desperté, estaba en la cabaña, rodeado de mis propios gritos. No había señales de los duendes, pero las marcas en mi cuerpo eran una prueba de que lo que había sucedido no era un sueño. Desde entonces, he tratado de advertir a otros sobre el bosque y los duendes, pero nadie me cree. Piensan que estoy loco, que las heridas son autoinfligidas. Pero sé la verdad. Los duendes están ahí, esperando, vigilando. Y sé que algún día volverán por mí. La cabaña sigue ahí, en el borde del bosque, vacía y olvidada.
Pero cada vez que paso cerca, puedo sentir su presencia. Los duendes nunca olvidan y su venganza es eterna. Y ahora, yo también soy parte de su maldición, atrapado en una pesadilla de la que nunca podré escapar. Duendes de la noche. Mi nombre es Alejandro, y hasta hace poco vivía en un tranquilo barrio a las afueras de la ciudad. Era un lugar ideal para criar a mis dos hijos, Sofía de 6 años y Lucas de 4. El barrio era acogedor y seguro, un refugio donde los niños podían jugar libremente y los vecinos se conocían desde hacía años. Pero todo eso cambió, y ahora solo me queda contar esta historia, esperando que sirva como advertencia. Todo comenzó una tarde de verano. Habíamos salido al parque cercano para disfrutar del buen tiempo. Los niños corrían y jugaban mientras yo los vigilaba desde un banco. Sofía tenía una imaginación desbordante y ese día me contó una historia sobre unos pequeños seres que vivían en el bosque cercano. Los llamaba los duendes de la noche. Según ella, eran diminutos, con ojos brillantes y sonrisas traviesas. Al principio, pensé que solo era una de sus muchas invenciones, pero no podía imaginar cuán real se volvería esa fantasía. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el salón con un libro. La casa estaba en silencio, salvo por el suave susurro del viento que se colaba por las ventanas entreabiertas. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un ruido extraño proveniente del cuarto de los niños, una especie de risita aguda y juguetona. Fui a investigar, pero todo parecía normal. Sofía y Lucas dormían profundamente y no había señales de nada inusual. Los días siguientes, Sofía continuó hablando de los duendes de la noche, afirmando que los veía en su habitación. Decía que se escondían bajo la cama y en el armario, observándola mientras dormía. Tranquilicé a Sofía, asegurándole que no había nada de qué preocuparse, que solo eran sueños. Sin embargo, ella insistía, describiendo a los duendes con una precisión inquietante, pequeños cuerpos delgados, piel grisácea y ojos que brillaban en la oscuridad. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché de nuevo esa risita, esta vez más clara y cercana. Me levanté rápidamente y fui al cuarto de los niños. Encontré a Lucas llorando en su cama, diciendo que los duendes lo habían asustado. Sofía estaba despierta, mirándome con ojos grandes y asustados. Tranquilicé a Lucas y me quedé con ellos hasta que volvieron a dormirse. A partir de ese momento, decidí dejar una luz encendida en su habitación todas las noches. La situación empeoró. Los objetos en la casa comenzaban a moverse por sí solos, las luces parpadeaban sin razón y, a menudo, encontraba pequeñas huellas de lo que parecía barro alrededor de las ventanas y puertas. Empecé a escuchar susurros, conversaciones en un idioma desconocido, apenas audibles pero inconfundiblemente presentes. Mi esposa, Clara, y yo comenzamos a preocuparnos seriamente. Consultamos con un psicólogo infantil, pensando que quizás todo esto era una manifestación de la imaginación de Sofía, pero nada podía prepararnos para lo que sucedería después. Una noche, desperté súbitamente con una sensación de pánico. Corrí al cuarto de los niños y encontré la cama de Lucas vacía. Busqué frenéticamente por toda la casa, llamando su nombre, pero no había rastro de él. Sofía estaba en su cama, llorando y diciendo que los duendes se lo habían llevado. Llamamos a la policía, pero la búsqueda no arrojó ningún resultado. Lucas había desaparecido sin dejar rastro. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. La desaparición de Lucas destrozó a nuestra familia. Clara y yo apenas podíamos mirarnos sin que el dolor y la culpa nos consumieran. Sofía se volvió más retraída, más asustada. Insistía en que los duendes la vigilaban y que pronto regresarían. Tratamos de llevarla a terapia, pero su miedo era palpable y constante. Una noche, mientras vigilaba el cuarto de Sofía, escuché de nuevo esas risitas. Esta vez, la habitación estaba extrañamente fría y pude ver pequeñas sombras moviéndose por el borde de mi visión. Intenté encender la luz,
pero no funcionó. Sofía me miró con ojos llenos de terror y susurró: «Papá, están aquí». Sentí una corriente de aire frío y vi cómo pequeñas figuras se deslizaban hacia la cama de Sofía. Traté de protegerla, pero fui arrojado contra la pared con una fuerza inhumana. Cuando recobré la conciencia, Sofía también había desaparecido. La desesperación me consumió. Clara y yo estábamos destrozados, viviendo una pesadilla sin fin. Volvimos a la policía, pero las autoridades no pudieron ayudarnos. Sin pistas ni evidencia, se cerraron en que se trataba de casos de secuestro o fuga. No podía aceptar que mis hijos simplemente se hubieran desvanecido. Decidí investigar por mi cuenta. Consulté libros de folclore, hablé con ancianos del barrio y busqué cualquier pista sobre los duendes de la noche. Descubrí que las leyendas sobre estos seres eran antiguas y aterradoras. Eran conocidos por llevarse a los niños, atrapándolos en su mundo para nunca más dejarlos regresar. Según las historias, vivían en un reino paralelo, accesible solo a través de portales ocultos en lugares oscuros y olvidados. Una noche, armado con el poco conocimiento que había reunido, regresé al cuarto de mis hijos. Me senté en la oscuridad, esperando cualquier señal. Fue entonces cuando vi una pequeña figura emerger de la sombra, con esos ojos brillantes que Sofía había descrito. Sentí una mezcla de terror y resolución. No podía dejar que estos seres me arrebataran todo. Seguí a la figura mientras se deslizaba por la casa, observando cómo desaparecía en un rincón oscuro del sótano. Tomé una linterna y bajé las escaleras, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de un abismo sin retorno. En el sótano, vi una puerta que nunca antes había notado, pequeña y vieja, oculta detrás de cajas y polvo. Abrí la puerta con manos temblorosas y me encontré en un túnel estrecho y húmedo. El aire estaba cargado de un olor acre y penetrante. Avancé con cautela, siguiendo las risitas que resonaban a lo lejos. Después de lo que parecieron horas, llegué a una caverna iluminada por una luz tenue y sobrenatural. Lo que vi me dejó sin aliento. En el centro de la caverna, rodeados por pequeños seres de ojos brillantes, estaban Sofía y Lucas. Parecían estar en trance, ajenos a mi presencia. Intenté acercarme, pero los duendes me rodearon, sus ojos fijos en mí con una mezcla de curiosidad y amenaza. Una de las criaturas, más grande que las demás, se acercó. Su rostro era una máscara de malicia y sabiduría antigua. Habló en un idioma que no entendí, pero su mensaje era claro. Había cruzado una línea que no debía cruzar. Con un gesto de su mano, me sentí arrastrado hacia atrás, lanzado fuera de la caverna y de vuelta a la oscuridad del túnel. Desperté en el sótano, la puerta oculta había desaparecido. Estaba solo, y la desesperanza me consumió. Intenté regresar al túnel, buscar la puerta, pero todo fue en vano. Los duendes se habían llevado a mis hijos para siempre. Desde ese día, vivo con la sombra de esa noche en mi mente. Clara y yo nos hemos separado, incapaces de soportar la carga del dolor compartido. La casa está vacía y silenciosa, pero a veces, en las noches más oscuras, escucho esas risitas lejanas y sé que los duendes de la noche todavía están ahí, vigilando, esperando. Escribo esta historia con la esperanza de que sirva como advertencia. Si alguna vez escuchas risitas en la noche o ves pequeñas sombras moviéndose en la oscuridad, ten cuidado. Los duendes de la noche son reales, y su hambre por los niños es insaciable. Protege a tus seres queridos y nunca subestimes el poder de las leyendas. Porque a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier fantasía. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.